Así que me gustaría compartir acerca del libro de Nehemías, mirando un poco la vida de este hombre, que un hombre que no tuvo quizás un llamado específico en la Biblia como lo tuvo Abraham, como lo tuvo Jonás, que diga Dios me habló o Dios me dijo o vino la voz de Dios o un ángel sino que veo a un hombre que Dios comienza a cargar su corazón. Hallo en el libro de Nehemías que él menciona: Dios puso en mi corazón esto. Y lo que Dios puso fue levantar murallas, levantar los muros que habían sido caídos. El pueblo de Israel estaba pasando un tiempo en donde habían sido llevados cautivos, estaban en Babilonia, y en ese lugar él estaba trabajando, él estaba como copero del rey. La historia menciona en el capítulo 1, pero yo quiero leer en esta noche capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios, Nehemías capítulo 1, versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Icalías. Aconteció en el mes Quileus, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, lo que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda, le aman y guardan sus mandamientos. Estén ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo dispersaré por los pueblos. Pero si volvieres a mí y guardares mi mandamiento y lo pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano. Te ruego, oh Jehová, estén ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Cuando me puse a mirar un poco acerca del deseo que este hombre comenzó a tener por ayudar a sus hermanos, por ayudar a la familia de Israel, noto de que hay una frase muy importante que se recalca, que cuando vino sus hermanos a visitarlo, lo primero que él hizo fue preguntar, y les pregunté cómo están. Vio que cuando a uno le interesa algo, a veces nos llaman a orar por alguien en el hospital, ¿no? Y uno llega y se encuentra con la familia. Primero que uno pregunta es: ¿y cómo está tu familia? ¿Cómo está? Porque uno viene pensando y viene cargado por la situación que puede estar. Lo mismo puede suceder en muchas cosas. Uno pregunta porque hay un interés. Y hay todo el corazón de este hombre, un hombre de Dios, el interés por saber cómo está la familia, cómo está el pueblo de Dios. Y oye, por supuesto, la noticia que no es nada alentador, no es nada agradable. Oye, de que están en una situación muy triste. Él recibe esa información y menciona en gran mal, y dice en afrenta, menciona: no tienen seguridad. Para una ciudad en aquel entonces, los muros eran
una seguridad, era como sentirse seguro. Yo le dije, Señor, ¿qué aplicación tiene esto de seguridad? Y entendí que el Señor me decía, ¿qué te parece si se quita toda la seguridad de la ciudad? No hay fuerza policial, no hay fuerza de gendarmería, no hay fuerza de tránsito, no hay sala de primer auxilio, no hay 911, no hay bomberos. ¿Cómo te sentiría? Y claro, uno entraría a pensar, nunca uno piensa de eso, ¿no? En donde uno dice, ¿y a qué vamos a hacer? ¿Qué será de nuestra ciudad al no tener dónde ir a buscar ayuda, auxilio, a no saber a dónde ir? Bueno, para entender los muros para Jerusalén era lo mismo. Entonces tiene una aplicación espiritual maravillosa. Nehemías encuentra esta situación y él entiende de que hay una promesa de Dios. Hay una palabra que él recuerda que hemos leído en donde él menciona en oración y le dice a Dios, acuérdate que tú le diste una palabra, la palabra que diste a Moisés tu siervo, una promesa. Y esto me ayudó a entender qué necesitamos nosotros como cristianos, como hijos de Dios en estos tiempos. Necesitamos tener una palabra que nos ayude a enfrentar las situaciones que nos toca vivir. Necesitamos entender que si hay algo que Dios nos ha dejado como seguridad, es sus promesas. Las promesas de Dios que a veces nosotros quizás lo mencionamos, lo memorizamos, pero nos cuesta llevarlo a la práctica. Cuesta ejecutarlo en nuestra propia vida. Es verdad que podemos decir, yo como pastor veo, sí, yo me acuerdo de ese pasaje. Y no me acuerdo nomás. Es como que lo tenemos allí como un recuerdo. Dios no nos dejó ninguna promesa como recuerdo. Dios nos dio promesa para que nosotros podamos aprender a caminar sobre ella. Que aprendamos a entender que cada promesa que tenemos son nuestra plataforma de seguridad. Jesús fue más claro cuando dijo que cualquiera que oye mi palabra y la hace, y comparó a un hombre que edificó su casa sobre la roca o sobre la arena, depende de si lo aplica o no. Yo creo que vivimos un tiempo donde no alcanza con saber que tenemos la palabra de Dios, de que la palabra de Dios es verdad, sino necesitamos aprender a defendernos, necesitamos aprender a aplicarla a nuestra vida. Para Nehemías no fue nada fácil. Cuando yo me puse a investigar, digo, uno lo lee, capítulo 2, donde él va al rey y pide permiso para ir, bueno. Pero hay detalles importantes. Hay 3 detalles que me sorprendió. No era que él podía ir porque, bueno, no tenía nada que hacer y, bueno, me voy a ayudar. No, no. Era copero del rey. Tenía un puesto de privilegio. Era el hombre de confianza del rey. Hay otro detalle. Estaba a 1300 kilómetros de donde estaban sus hermanos. Y yo me puse a pensar, viajar 1300 kilómetros para lo que era aquel entonces, no era aquí vuelta, 10 cuadras, la salida de la ciudad. Era todo un desafío. Y tercero, contar con recursos. ¿De dónde voy a sacar para ir a reconstruir el muro? Son 3 cosas difíciles. La distancia donde uno tiene que dejar todo lo que quizás uno está acostumbrado, uno está cómodo y vio que cuesta dejar nuestra comodidad. Es una batalla, no sé si para mí, pero por ahí la siesta. Mi familia es, no le toque la siesta, papá. Bueno, es una debilidad, no es que, pero parece que uno se acostumbra. Ya termina de comer y va a su lugar de, aunque sea 10 minutos, 15, pero bueno, es algo personal mío, no sé si le puede servir, pero uno se acostumbra y a veces nos acostumbramos a ciertas cosas y yo tengo un concepto, a veces lo que para mí es cómodo, para Dios es incómodo, porque Dios nos llamó a poder, hermanos, dar
aquello que Dios nos ha dado. De gracia recibiste, de gracia da. Para que usted entienda, un día Dios, yo estaba orando por mi ciudad. Y esto fue lo que marcó un antes y un después en mí. Esto es lo que un día me llevó a entender. Y me dijo Dios, cuando estaba allí delante de él, me dijo, cuando tú te acuestas y cuando tú te apoyas la cabeza en la almohada para descansar, cuando para vos es el momento de descanso a la noche, para otros es el momento de dolor. Para otros es el momento de angustia, de aflicción, de desesperación. Cuando tú descansas, otros comienzan a cometer abuso. El niño me empezó a mencionar cosas al Señor, de que muchos no quieren que llegue la noche porque llega el momento de tortura, de desesperación, de aflicción y de tantas cosas. Ahí entendí, ahí me di cuenta de la necesidad que tenemos de poder no solamente pensar en nuestra comodidad, sino pensar como hijo de Dios la necesidad. Porque es el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y Nehemías entendió. Y uno puede decir, ¿qué voy a hacer? Yo estoy cómodo, soy copero del rey, disfruto de estar en un privilegio con personas importantes, de estar cerca del rey, de que el rey quizás le podía contar su experiencia, su campaña, su conquista, pero él entendió que no era el lugar y su corazón comenzó a sentir esa necesidad de poder ayudar. Dios comenzó a cargar. Lo segundo, como le decía, era ¿de dónde voy a sacar los recursos? Y mi hijo no contó hoy, pero lo hago un resumen. Cuando él tenía que viajar a Israel, necesitaba $4,000. Y el año pasado, justo en la época donde el dólar se fue a las nubes, y si tuviera que apoyarse en mí, ya tenía el mensaje seguro, fijo, no mires para acá, mira. Pero hay una cosa que le dijo su director, para viajar no necesita plata, necesita una palabra y creerle a Dios. Y entonces yo entendí también un poco, porque toda la ayuda que recibió mi hijo fue del exterior, de otros países. Nadie le trajo de Argentina, todo en dólares de otra nación. Entonces entendemos, Nehemías tiene una palabra y él dice, acuérdate ahora en este tiempo, Señor, acuérdate de la palabra que tú diste a Moisés, tu siervo. Y él se va a mover y él va a creer en esa palabra. Que dice, verdad, y nos comportamos mal, hicimos mal, descuidamos, fuimos negligentes. Pero ¿sabe qué? Hay una promesa que si nosotros cambiamos de actitud, nos arrepentimos, nos humillamos, tú nos volverías a traer, así si fuéramos a los extremos, de allí tú nos recogerías. Es decir, Dios le está hablando de una restauración. Y esto nos enseña algunas cosas, hermanos, muy importantes. Nehemías aprendió a saber que tiene un Dios que es fuerte, que es poderoso para restaurar la situación. Y en todo hogar, en toda familia, como pastor, siempre estamos lidiando, peleando, ayudando, sosteniendo, que se necesita esa contención, se necesita esa muralla. Es triste, es triste porque trabajamos con adolescentes, con jóvenes, y uno puede escuchar que dice, yo en mi casa, no quiero saber nada con mi casa. Pero su padre y su madre son cristianos. Una cosa es si no conociera a Dios. Uno diría, bueno, por no conocer a Dios, bueno, quiere salir, quiere andar. Pero otra cosa es cuando conoce a Dios y tiene mejor amistad y comunión con personas que nada que ver con Dios. Y en su casa no hay una atmósfera, no hay una seguridad, no encuentra esa cobertura, no encuentra un clima apropiado. Por eso es que cuando yo miro esto y digo, necesitamos aprender a levantar murallas, seguridad. Hoy en día la familia
necesita volver a levantar seguridad. Como hijo de Dios tenemos todos los recursos, porque si hay algo que podemos contar es con todos los recursos de Dios. Nehemías es conocido como un hombre que aprendió a levantar muralla en oración. Lo conocen como el hombre de las rodillas, porque si hay algo que él aprende es ir delante de Dios y poder decirle a Dios: necesitamos que haga algo. Necesitamos tu cobertura. Un hombre que se va a enfrentar no solamente con estos enemigos al comienzo, del permiso, de que el rey le conceda, de la distancia, de los recursos económicos, sino aún cuando va a presentarse en ese lugar, tiene que enfrentar a un pueblo que estaba acostumbrado a vivir de esa manera. Un pueblo que se acostumbró a vivir sin muros, sin protección. Y él tiene que llevarle una palabra y decir: Dios nos llama este tiempo a levantarnos y edificar lo que como familia necesitamos. Seguridad. Y el pueblo respondió, pero ni bien respondió, encontramos de que hubo oposición, hubo crisis, hubo personas que se levantaron. Y yo quiero animarte en esta noche. Cada vez que toma una decisión para bendición de tu vida, de tu hogar, de tu familia, tenés que ser consciente de que va a haber oposición, va a haber cosas difíciles. Y esto no es nada nuevo, tenemos ya el aviso del Señor: en el mundo tendréis aflicciones. Tenemos que ser conscientes. El apóstol Pablo escribía una palabra y decía, hablaba acerca de la noche está avanzada. Y cuando la Biblia habla de la noche, está hablando de ese ataque espiritual, de todo aquello que está en contra de los principios de Dios. Y Pablo dice, está avanzada. La maldad aumenta, nos habla la Biblia. Así que tenemos que aprender a ser conscientes que necesitamos sí o sí una muralla que tiene que ser esa búsqueda en Dios. Nehemías es un hombre que entendía que necesitaba de buscar del rostro de Dios. Por eso es que un hombre que comienza a edificar muro en su corazón. Porque si hay algo que la gente hoy necesita es seguridad en su vida. Es fácil vivir inseguro. Podés ponerle el mejor candado, la mejor llave, pero eso no te da seguridad. No te da seguridad a tu familia, a tus hijos, no te da seguridad en tu salud, no te da seguridad en nada. Solamente en Dios encontramos seguridad. Por eso tenemos promesa en Dios de que Él es escudo alrededor nuestro. Tenemos seguridad de que Él pelea, es el que Él pelea nuestras batallas. Tenemos esa seguridad de que Él es el que envía a sus ángeles y acampa alrededor de los que le temen, los guarda, los defiende. Tenemos promesa en Dios. Necesitamos alimentar. Nehemías, un hombre de rodillas, que comenzó a levantar los muros en su corazón. Allí él comenzó a orar, es el Señor, dame una oportunidad de poder restaurar. Yo quiero animarte, aunque la situación, porque esa expresión de afrenta, de vergüenza, de calamidad, él pudo entender de que esa situación podía cambiar. Y Dios nos llamó para ser instrumento de bendición y de restauración. Dios nos llamó para poder, hermanos, cambiar la situación. La oración son los muros espirituales. Usted sabe que la oración, lo que hace la oración es comenzar a calentar nuestro corazón primero por la obra de Dios, por aquello que Dios comenzó a hacer en nuestra vida, porque la primera obra que Dios comenzó es en nosotros. Y si esta obra se enfría, esta obra es abandonada, esta obra pierde interés, se deteriora. Y allí comienza uno a perder todo lo que ha recibido de Dios. Entonces necesitamos de la oración para calentar, necesitamos de la oración para que comience a lubricar nuestros deseos por las cosas de Dios.
Cualquier persona que busca en oración nace, se despierta deseo por ver cosas nuevas, por emprender cosas nuevas, pero cuando falta esa muralla de oración, uno no tiene seguridad, uno no se anima. La oración te levanta del colchón de la comodidad y de la indiferencia. Porque cuando comenzás a buscar de Dios, comenzás a acercarte a Dios, sentís la necesidad de hacer algo, sentís la necesidad de cambiar de hábitos. No sos la misma persona, ves la cosa diferente. Querés compartir lo que Dios te ha dado, querés dar lo que Dios te ha dado. Eso despierta la oración. La oración te hace consciente de la necesidad espiritual. Y si hay algo que el diablo trata es de que yo no me dé cuenta de mi situación espiritual. En el mismo libro de Nehemías yo encuentro de que una de las cosas que dijeron los enemigos de Nehemías es, y lo vamos a leer, Nehemías capítulo 4 versículo 11, porque aquí encontré que necesitamos prestarle atención. Nehemías capítulo 4 versículo 11 dice: y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y lo matemos y hagamos cesar la obra. Hay un detalle muy importante. El enemigo va a usar algo que a él siempre les dio resultado. Va a hablar. Si hay algo que sabe el enemigo es que las palabras tienen poder. Las palabras afectan. Son como golpe de espada, dice la Biblia. ¿Qué hizo los filisteos cuando quisieron enfrentarle al pueblo de Israel? Buscaron un paladín, buscaron un hombre que los represente llamado Goliat. Y ese hombre desafiaba, dice. No con espada ni con lanza, sino con palabra desafiaba mañana y tarde al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que el ejército de Saúl, del pueblo de Dios, oían las palabras y repetían. Y decían, ¿viste lo que dijo? ¿Viste lo que está diciendo? ¿Viste que nos está insultando? ¿Viste que nos está provocando? Y nadie, la Biblia dice que el pueblo temía y huían. Entonces ahí te das cuenta que el mundo espiritual tiene una manera de afectar lo que oímos. Y afecta, por más que uno diga, no, a mí no me hace mal, no, hay cosas que afectan. Tarde o temprano el enemigo sabe que la palabra, si yo le doy lugar, por eso necesitamos muralla, necesitamos cobertura, necesitamos entender que Dios tiene que guardar sobre todo nuestro corazón y nuestros pensamientos, y la promesa es que la paz de Dios guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, porque una persona desesperada es capaz de cualquier cosa. La mente es tremendo, el ser humano dice, ¿en qué estuvo pensando? ¿Cómo puede terminar así? ¿Qué pasó? Bueno, una persona que le da lugar a ciertas cosas, esa influencia, esos mensajes va a provocar algo. Y aquí estamos con Nehemías, que Nehemías dice, nuestros enemigos dijeron que no sepan ni vean hasta que entremos. Hermanos, hay una penetración del mundo espiritual que quiere influenciar por todos los medios, por todas las áreas en nuestra familia, en nuestra propia vida. A veces nosotros mismos nos desconocemos, no sé si a usted le pasó, pero uno a veces se desconoce, ¿qué me pasó? Y no es que uno está en pecado ni anduvo haciendo cosas raras, sino que vivimos una batalla abierta y campal. Y hace poco entendí estrategia espiritual, estudiando un poco y sabiendo de que tuve el privilegio de trabajar hace años atrás para poder tener a Carlos Anacondia, el ministerio de ellos en Goya, y me tocó la parte de recurso humano, trabajar con distintas congregaciones y que todo pasaba, Ujiere, consejero, pasaba por mí, trabajar con todo tipo de pensamiento.
Y ellos te hacen consciente de la batalla espiritual que un año de preparación, de ayuno, de oración y de vigilia para poder lograr, hermanos, tener. Y aún así fue batalla campal hasta el primer día que comenzamos. Pero ¿qué es lo que quiero decirte? Necesitamos entender que el enemigo quiere infiltrarse, que uno no se dé cuenta, diga, no, pero es normal. Pero eso es normal hoy en la sociedad. Pero eso es normal vivir así, hablar así, pensar así, acostumbrarse a ser así. Aun cuando sabemos que va en contra de los principios de Dios. Y cuidado con esa sutileza. Cuidado con esa estrategia que el enemigo, hermanos, quiere entrar. A él le interesa encontrar puertas abiertas. A él le interesa que yo viva negligente, descuidado, que viva como si fuera que no necesito, que no tengo que estar todos los días pendiente de Dios y de Dios y de la necesidad que tengo de Dios. Y yo aprendí que dependo de Dios todos los días. No porque sea pastor, sino porque hay una necesidad. Cuando le decía yo en cuanto a estrategia de guerra, Dios me dijo, hay armas en la guerra que vos podés ver como un fusil, como un tanque, como un ejército, pero hay armas ocultas que el enemigo prepara, y a veces lo vemos en las películas, en los campos en donde se colocaban minas. Y el soldado pisaba la mina, sabía que al sacar sus pies no iba a contar la historia. Era algo que iba a explotar. Y Dios me dijo, el enemigo coloca minas en el camino. Y necesitas estar atento en estos tiempos, porque el Espíritu Santo quiere ayudarnos. A veces tomamos decisiones sin consultar a Dios. A veces tomamos decisiones porque, bueno, nos parece, porque, bueno, copiamos a otro. Y yo necesito consultar. La Biblia dice, encomienda a Jehová tus pensamientos, tus caminos, tu deseo. Necesitamos aprender a depender de Dios. Esa es una necesidad. A Dios le agrada que yo pueda abrir mi corazón y que yo pueda entregarles mis sueños, mis deseos. Es más, está interesado, la Biblia dice, de que Él concede los deseos del corazón. Yo encuentro a un Dios que está interesado hasta en mi estado emocional. Porque dice la palabra que hasta nuestros suspiros Él conoce. Y a veces uno no piensa de que, bueno, un suspiro parece que no es nada, pero tus suspiros me son importantes. ¿Entendiendo esta noche? Es necesario que podamos entender. Por eso contamos con un ayudador como lo es el Espíritu Santo. Si pudiéramos aprender a conocerle a este caballero, a esta persona maravillosa, a poder tener una intimidad más con él, a poder relacionarnos, consultar, nuestra vida sería diferente. Estoy seguro de que, y me incluyo, estoy seguro que vamos a vivir experiencia maravillosa. El Espíritu Santo es el que muchas veces está interesado en ayudarnos a construir bien nuestra vida. Ya hemos fracasado en muchas áreas. Y no estamos llamados a vivir de fracaso en fracaso. No dice la palabra, fuiste llamado a vivir de malas experiencias en malas experiencias. No, fuiste llamado a andar de victoria en victoria. Necesitamos como iglesia, como hijo de Dios en este tiempo, saber que el único que nos puede dar seguridad es esa persona del Espíritu Santo. El mejor constructor. Y está interesado en despertarnos. Porque a veces no nos damos cuenta que no estamos durmiendo y hay cosas que el enemigo está haciendo. Hay cosas que el enemigo está planificando. Y una de las cosas que veo en Nehemías es que él es un hombre que entiende el mundo espiritual. Entiende por qué esas palabras, por qué esas amenazas, por qué esa injuria, por qué ese desprecio.
porque si hay algo que él lo experimentó en carne propia, como se dice, es el desprecio cuando comenzó a trabajar para la obra de Dios construyendo el muro. Vinieron estas personas en el capítulo 3 y le dijeron, ¿qué van a hacer estos débiles judíos? Le estaba diciendo, no tienen fuerza, son unos débiles, no tienen nada, no tienen recurso. Ellos creen que algún día va a cambiar la situación. Ellos creen que algún día va a mejorar su estado. Y yo digo, lo mismo mensaje hoy el enemigo está diciendo. ¿Qué va a hacer de tu vida? Si nunca nadie te ayudó, nunca nadie te valoró, ¿quién va a pensar en vos? ¿Quién crees que va a poder sacarte de esa situación? Y recibimos ese tipo de mensaje que afecta, que lastima, que nos quiere desanimar. Nehemías recibió mensaje como cualquier zorra que pasa por ese muro va a echar, un muro de 3 metros. El enemigo trata de intimarnos, de menospreciar. A veces estamos haciendo cosas para Dios y no va a faltar. ¿Y vos crees que eso va a dar resultado? ¿Vos crees que eso va a ayudar a tu familia? ¿Vos crees que eso algún día alguien va a valorar? Todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos. Dios es un Dios que va a recompensar, que no se olvida de todo lo que nosotros hacemos, invertimos. Vivimos un tiempo donde vamos a tener que enfrentar esos tipos de mensajes de menosprecio, de burla, de desprecio, para poder, hermanos, entender lo que Dios nos llamó a hacer, poder levantar murallas y decir, yo voy a pelear por mi familia, yo voy a pelear por mi matrimonio, yo voy a pelear por esta situación. Tenemos promesa que somos más que vencedores, que mayor es el que está en nosotros, que Él adiestra tus manos para la batalla, de que nuestro Dios no es un Dios que se olvida. Dice, yo estaré contigo. No dice los días de culto, todos los días. Y cuando dice todo, es todo. Cuando Dios dice, no te dejaré, ni te abandonaré. Cuando Dios dice, cuando pase por las aguas, o cuando pase por el fuego, que te está hablando de que vas a pasar. Dios no dice, te voy a abandonar en esa, o te voy a dejar cuando pase por la sombra de muerte. No, no, no. Dios dice, yo estaré contigo, te daré aliento, te sostendré. Tenemos promesa para todas las circunstancias que nos toca vivir. Dice que juntamente con la prueba, con la dificultad, con la tribulación, Dios ya tiene una salida. Me gusta el Salmo 23, algunos detalles. Porque si hay algo que me llamó la atención hace mucho es que todo, a veces escuché mencionar cuando se come, ¿no? Jehová mi pastor y nada me faltará. Y a la comida. Así comienza el Salmo 23, pero ¿cómo termina el Salmo 23? A mí me llamó mucho la atención el último verso del Salmo 23. Te está diciendo que el bien y la misericordia te seguirán. Algunos días, fin de mes, cuando hay plata en el cajero, cuando cobras, todo. Y todo para mí es todo. Es todo. Y dice, te seguirá. Y yo todo lo que necesito es el bien y la misericordia de Dios. Yo teniendo el bien, el favor, la ayuda de Dios es suficiente. Es suficiente. Una de las cosas que entendí es de que Dios nos enseñó, me enseñó a mí, a mi esposa que trabajamos. Una cosa es florecer en un jardín, pero otra cosa es florecer en el desierto. Y nos ha tocado vivir, no le hablo porque ha sido fácil para nosotros, nos ha tocado vivir situaciones. Y no porque nosotros hemos faltado a Dios, no, no, no. Porque hemos entendido que son procesos, de que son situaciones y que hoy valoramos. Mira todo lo que Dios ha hecho con nosotros.
Mira todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hoy podemos disfrutar de saber que ha sido Dios bueno. Hoy podemos entender que hasta aquí nos ayudó el Señor. A pesar de situaciones difíciles, de mensajes. Recuerdo uno de los mensajes que a veces nos afectó, decía, ya va a tocar tus hijos la adolescencia, como que están por ahí al mundo, van, porque parece que los hijos de los pastores son los peores y ya le va a tocar. Pero siempre hemos creído que el que nos llamó es poderoso para guardarnos sin caída. Y hemos creído que Él conoce nuestro corazón y Él sabe en dónde está nuestro corazón. Así que yo doy gracias a Dios, hermanos. Vivimos tiempo difícil, pero tenemos que aprender a escucharle al Señor. Tenemos recursos. Yo sé que el enemigo muchas veces no va a querer acorralar y no va a querer hacer creer que todo está cerrado y que no hay puerta, no hay posibilidad, no hay recurso, no hay alternativa. Y compartía con el pastor algo que aprendí hace poco. Cuando Pablo y Silas fueron llevados al calabozo y fueron atados de manos y pies allí en la oscuridad y pensaron que de esa manera iba a terminar el evangelio o se le iba a cerrar la puerta, hay un detalle muy importante. El enemigo no sabía que aunque ellos le metían un calabozo, le ataban con cadenas, había dos cosas que tenían estos hombres. El enemigo se olvidó que Pablo y Silas podían hablar. No le taparon la boca. ¿Y sabe qué? Cuando los hijos de Dios claman, cuando los hijos de Dios alaban, dice la Biblia, y a medianoche Pablo cantaban y oraban. La segunda cosa que se olvidó el enemigo es que cuando dos se ponen de acuerdo para pedir algo, ¿qué dice la Biblia? Todas las puertas de las cárceles se abrieron. Muchas veces el enemigo quiere hacernos creer que él ya ganó la batalla, de que ya no va a haber solución para tu familia, de que ya está todo cerrado, de que no podés hacer más nada. Es el mejor momento para experimentar que Dios abre puertas donde no hay. Es el mejor escenario para creer que Dios abre camino, abre mar. Dios hace cosas maravillosas. La Biblia dice, Él cambia la tempestad en sosiego. La Biblia dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Vengo a decirle esta noche, tenemos un Dios que sus oídos están atentos. Están atentos. Nuestro Dios conoce. Y no solamente conoce, Él quiere manifestar su gloria. Él está interesado. La Biblia dice, el apóstol Pablo lo menciona, dice, como si Dios no mezquinó o no escatimó su propio Hijo, ¿cómo no nos darás las demás cosas que necesitamos? Oh, cuando yo encuentro esas promesas en Dios, cuando yo me abrigo de eso y cuando yo voy a Dios y le digo, es verdad Dios, no hay posibilidad en mí. Es verdad, Dios, yo no veo. Sé que tú tienes una salida. Tú tienes una sorpresa. ¿Cómo lo hará? No lo sé. Pero yo me abrigo de eso. Yo confío. Y si hay algo que, como Nehemías dijo, hay una promesa, Dios. Hay una promesa de restauración. Hay una promesa de cambio. Hay una promesa de un nuevo tiempo. Y yo siempre digo, cuando uno se acerca a Dios hay oportunidad de un antes y un después. Hay oportunidad. Yo vengo a decirle, en Dios tenemos oportunidad, un antes y un después. Te bendigo esta noche, iglesia, para que te levantes y diga, no he terminado de ver el poder de Dios en lo que yo quisiera ver.
Te animo para que en el nombre de Jesús este sea un año de nuevos comienzos. Y no vea que aunque no lograste en el 2018 y que bueno, no pude en el 2018, este año te levante y puede decir, me voy por un año diferente. Me voy por un año en donde voy a ver el favor de Dios. Voy a conocer lo que no conocí en el 2018. El 2019 Dios tiene preparado cosas nuevas para mí. Porque no servimos a un Dios que queda en el pasado. Servimos a un Dios que se mueve. A un Dios que sigue haciendo cosas maravillosas. Ponte de pie esta noche. Quiero orar a Dios. Necesitamos entender. Dios te ha dado recurso. Dios te ha dado oportunidad. Tenemos en Dios posibilidad. Dios no dio herramientas o llaves, como lo suelo llamar yo, como lo es la fe. La Biblia dice, para Dios nada es imposible. Y está muy bien porque para Dios nada es imposible. Pero también la Biblia dice, para los que creen. Y ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Para los que creen. Y si hay algo que necesitamos desarrollar en nuestra fe. Y la fe no se desarrolla en un culto o que un pastor te ponga las manos. Todo eso ayuda. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo necesito una palabra. Yo necesito una palabra y necesito buscar. Por eso es que si hay algo que Dios le enseñó en un tiempo nuevo, en la época de Josué, mientras estaba en el desierto, iban y buscaban el maná, buscaban las codornices, muy lindo todo. Pero cuando entraron a la tierra prometida, era un nuevo tiempo. Y le dijo Dios a Josué, este es lo que tenés que agendar, Josué. Esta es la nueva directiva. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, está marcando un tiempo, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vivimos un tiempo en donde necesitamos entender de que esta palabra es como espada. Hay una palabra que yo estaba meditando en estos días por cuestión de tiempo, pero es una palabra que me llamó la atención, porque es una palabra que le había soltado a Esaú, su padre, y le dijo, por tu espada vivirás. Otra versión dice, por el filo de tu espada vivirás. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que yo necesito defenderme del enemigo teniendo las promesas de Dios. Jesús utilizó la promesa de Dios para decir al enemigo, está escrito, Satanás. Esto es lo que Dios dice. Yo necesito pararme sobre lo que Dios dice. Yo necesito refugiarme. Yo necesito entender. La Biblia dice, a ti correrá el justo y será levantado. Yo no sé si en esta noche tu fe, tu ánimo, tu entusiasmo, todo lo que quizás está por abajo necesita ser levantado. Hoy es una noche en donde Dios te dice, yo voy a levantar. Si hay manos caídas, yo voy a levantar. Y te vas a levantar a orar otra vez como antes oraba. Te vas a levantar a clamar, a creer. Te vas a levantar a pedirle a Dios que haga cosas nuevas. Te vas a animar a creer que Dios todavía no terminó contigo. Hay mucho. Aunque la tormenta sea fuerte, aunque parece que se levanta todo, yo quiero decirte, hay una promesa. El Espíritu de Dios levantará bandera de victoria. Nosotros tenemos la posibilidad de vivir, hermanos, viendo victoria.